enseñanza de hoy está poderosa. Está poderosa porque, ¿saben qué, hermanos? Dios quiere hacer algo grande con nosotros y a veces nosotros nos encargamos de sabotear lo que Dios quiere. ¿Y cómo así? A veces es inconsciente. No, casi siempre es inconsciente. ¿Por qué digo que es inconsciente? Porque nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero recuerdan que la Biblia dice que hay una lucha en cada uno de nosotros entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos identifican eso? ¿Cuántos están claros en ese aspecto? Entonces, si usted está claro en ese aspecto, hay una fuerza enorme dentro de usted que está pujando, peleando para que usted no sea bendecido. ¿Me expliqué? Por lo tanto, toda esa fuerza, y ¿saben lo más crítico de todo esto? Es que esa fuerza trabaja con el mundo. El mundo es su principal socio. Entonces, todo ese sistema asociado está trabajando en contra de usted. Y la única defensa que nosotros tenemos es en la vida en el espíritu. Bueno, digo yo que la única defensa, pero usted lo tiene. Pero yo pregunto, ¿y la gente del mundo quién tiene? La gente que no conoce a Cristo, ¿a quién tiene? No tiene a nadie. Entonces, como no tiene a nadie, está buscando pseudo espiritualismo que te mueva las emociones para que tú puedas creer que estás haciendo lo correcto. Y de esa manera, pues sentirte bien. Como si vivir en el espíritu significara o sería sentirse bien. Miren, en los 25 años de ministerio que tengo, jamás, cuando he estado en el espíritu, jamás me he sentido feliz como en el mundo. Me he sentido con una felicidad que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz y una tranquilidad que solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Pero nunca me he sentido eufórico, como me sentía cuando estaba en el mundo. Eso me lleva a concluir en un tema muy interesante, hermanos. Asegúrese, a usted estoy hablando, a todos los que están acá, asegúrese de estar caminando de la mano con el Señor. No estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de personas, estoy hablando, asegúrese de caminar de la mano del Cristo que lo salvó. Pastor, pero Él no está a la diestra del Padre, sí, pero nos envió su rúa, su espíritu, y nosotros vivimos agarrados de Él. El que no tiene el espíritu no es de Él. Entonces espero que usted me esté entendiendo hoy. No viva por las emociones. Las emociones son algo efímero. Yo creo que todos nosotros hemos entendido cómo es vivir por las emociones. Vivir por las emociones como vive el mundo. Necesitan adrenalina. Un poco de adrenalina te basta para pensar que tu día está bueno. Pero ¿será cierto eso? ¿Será verdadero? Cuando llega fin de mes, te llega el pago, la cuenta primeramente. Porque todo pasa factura. Bien, pero no vamos a hablar hoy de eso. Solamente era un pequeño desafío. Vamos a orar porque necesito que este tema, de verdad que lo alcance. ¿Crees que lo puede alcanzar? Está largo. Está largo. Pero no voy a leer, sino voy a hablar nada más. Lo que el Espíritu me dice. ¿Amén? Bien, incline su rostro ahí donde usted está, y ayúdeme para que el Espíritu hable a través de mi boca y que usted pueda entender todo lo que voy a hablar. Amado Dios y Padre, yo me humillo delante de ti, Señor, y me pongo a tu disposición. Espíritu precioso, anhelo que mis hermanos y hermanas reciban lo que yo recibí
esta tarde cuando estaba hablando contigo, Señor, y preparando este tema o estudiando este tema, Señor. Hablaste con tanta claridad, Señor, que realmente me levantaste espiritualmente, Señor, y entendí muchas cosas que no comprendía, Señor. Te pido y te suplico en esta noche, Señor, tú le abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas y les muestres la profundidad de tu palabra, Señor. Muéstrales tu corazón, lo que hay dentro de tu corazón, lo que tú quieres que nosotros hagamos para estar bien contigo. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Oro de esta manera porque para poder entender todos estos temas es necesario que nosotros nos pongamos en la mente de las personas para las cuales fue escrita esta palabra. Alexa, ¿para quién fue escrita la Biblia? ¿Para quién fue escrita la palabra? Para nosotros, para los israelitas. La palabra fue escrita para todos aquellos que iban a caminar con Dios. ¡Wow! ¿Y cómo es eso, pastor? Si no es para todos, sí es para todos. Pero es una decisión que uno toma para entender este documento. Porque es un documento de libertad. Una guía. Es una vida. Por eso, esto fue escrito para personas que verdaderamente quieren un cambio en su vida. Para personas que verdaderamente necesitan esa verdad en sus vidas. Por lo tanto, todos los capítulos que hemos visto hasta ahora, que son pues grandiosos en conocimiento, porque hay muchas cosas que pasan a tener sentido cuando se leen ahora, pero que siempre han tenido sentido para ese pueblo. La bendición para nosotros es cómo para ese pueblo les servía y cómo nos sirve ahora para esta vida. Ciertos ajustes han habido, que Dios los ha hecho en una sola persona. En Yeshua hizo todos los cambios que tenía. Yeshua hizo el tikkun de el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para transformarlo y renovarlo y ponerlo actual. Así que la palabra de Dios está funcionando actualmente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay cambio. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que, cuando se sienta a estudiar, a escudriñar la Escritura, tiene que ponerse en esos zapatos. Y esta noche voy a tratar de que en pocas palabras puedas entender lo que estamos hablando. Hoy día vamos a hablar de la consagración de los sacerdotes, porque ya el 27 y el 28 hablamos, ¿se recuerdan? Del tabernáculo. ¿Se recuerdan? La construcción, después la decoración. ¿Después de qué hablamos? La decoración con las cosas sagradas que había que ponerle. Una vez que ya estaba listo el local, ¿qué cosa faltaba? Los sacerdotes. Ya hablamos la semana pasada también de los sacerdotes. ¿Quiénes habían sido nombrados sacerdotes? ¿Y quiénes iban a ser? Pero hoy estamos hablando de investirlos. Hoy estamos hablando de nombrarlos. Pastor, ¿y cómo? Entonces, pero si ya no hay templo, entonces, ¿para qué no va a contar de esos sacerdotes que no? No, es que ese sacerdocio pasó a otro tabernáculo. Pasó a tener otro tabernáculo. ¿Saben cuál es el tabernáculo? Nosotros mismos. O sea que nosotros por eso somos reyes y sacerdotes, porque hemos pasado a oficiar en este tabernáculo. Este tabernáculo tiene todas las condiciones, lo fuimos viendo a través de todas las cosas. La decoración, la decoración era para imaginarse cómo sería todas esas cosas. Cada cosa, porque ¿a cuánto le gusta el oro aquí? A ver, levante la mano con confianza. No les voy a dar el oro porque no tengo, pero ¿a cuánto les gusta el oro? El brillo del oro, la calidad del oro, la dulzura del oro,
la docilidad del oro. ¿Ah? ¿Cuánto le gustan las piedras preciosas? La piedra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que a usted le gusta eso? Primero porque es brilloso, pero en segundo lugar, porque Dios te lo puso ahí. Si no, no hubiera sabido identificar qué piedras llevar a los pectorales, qué material usar para la diadema. No hubiera sabido. Pero toda esa creación de Dios tenía un sentido. Que brillara como joya, porque esos metales, esas piedras, son valiosas, porque no hay demasiadas. Y como no hay demasiado, todo el mundo no las puede tener. Y entonces hay que manejar el dinero para poderlas tener. Por lo tanto, todo eso es valioso. Y así de valioso, el Señor lo ha puesto en tu corazón. Todos esos metales, esas piedras preciosas, las tienes tú en tu tabernáculo. Lo que pasa es que se te han perdido. No las encuentras. ¿A cuántos se les ha perdido cosas en la casa y no las encuentran nunca? Así mismo. Tienen muchas piedras preciosas y muchas joyas dentro de tu tabernáculo que no las encuentras. ¿A dónde están? Bueno, muy buena pregunta. Pues métete con el que todo lo tiene y todo lo sabe para que te cuente dónde están. Pero bueno, esa consagración o esa investidura, porque la palabra consagración y la palabra investidura prácticamente es la misma para este fin. Por lo tanto, esa investidura había confeccionado las ropas que hablamos la semana pasada, esas ropas hermosas, esos ocho elementos que usaba el sumo sacerdote y también los que usaban los sacerdotes regulares. Todos ellos usaban esas prendas preciosas. Ahora, vamos a hablar el día de hoy de consagrarlos, porque ya nos pusimos hermosos. El físico está atractivo. Dijimos que las prendas que estaban usando eran tan vistosas que todos les llamaban la atención. Pero hoy vamos a hablar de la parte espiritual. La parte espiritual de esas prendas. Y no voy a entrar en detalle de cada una, solamente vamos a hablar de lo que significa y de lo que Dios hizo con cada una de ellas. Los sacerdotes debían ser consagrados por medio de rituales, ceremonias, descritas en todo este capítulo. El orden de los sacrificios estaba totalmente descrito en la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Lo más curioso de todo es que había una fecha determinada. Por eso les pedí el calendario. Dice que empezaba el 23 de Adar, que viene siendo marzo, casi al terminar marzo, y hasta el 1 de Nisan, que viene siendo el principio prácticamente del año religioso. Ese era 7 días duraba la coronación o la consagración de los sacerdotes. Esa fue la primera vez que registra el libro de Éxodo que iba a ser consagrado Aarón como sumo sacerdote y sus 2 hijos. ¿Cuáles eran los hijos que iban a ser consagrados? Eleazar e Itamar. ¿Por qué? Porque los otros 2, ¿qué pasó con los otros 2? Con confianza, diga. ¿Qué pasó? Mueren más adelante. Les dieron muerte más adelante. ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño. Y digo más adelante porque también fueron consagrados sacerdotes. Porque todo el linaje de Aarón estaba involucrado. Y es curioso, miren, algo que aprendí muy interesante es que habían levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Todos los que servían en el templo. Sí, los de la tribu de Leví, pero todos ellos servían en el templo. Servían, levantaban, armaban y desarmaban el tabernáculo, todo eso, pero no eran sacerdotes. El siguiente rango vienen siendo los sacerdotes. Y después de los sacerdotes vienen siendo los sumos sacerdotes.
Por eso que Dios estaba instaurando, estaba preparando todo su sistema espiritual. Y lo curioso es que mucha gente dice, no, pues eso es del Antiguo Testamento, pastores. No, hermano. No porque sea antiguo, caducó. No todo lo antiguo caduca. Sino porque, imagínense por qué siguen las modas retro. ¿Por qué existen las modas retro? Porque todo lo antiguo lo reciclan. Eso es normal en la mente del ser humano. Y Dios lo estipuló de esa manera. Por eso que en la actualidad, nada de lo que está en el Antiguo Testamento ha dejado de funcionar. Funciona, pero en otras formalidades. Por eso dice el pacto renovado. Ya no hay sacrificio de animalitos, ahora hay sacrificio de otras cosas. Morimos otras cosas. Bien, entonces empezaba en ese día, pero fíjense, duraba 7 días. Era un servicio prácticamente continuo todos los días. Y alguien peculiarmente lo hacía. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo iba a ordenarlos a todos ellos? Moisés. Moisés estaba fungiendo como sumo sacerdote. Y por lo tanto él sería encargado de presentar al sacerdote, al Cohen Gadol, las Kohanim y a todos los demás que iban a funcionar en el día. Todo esto está estipulado en el libro de Levítico capítulo 2 del 8 al 10. ¿Ok? En este tipo de ordenación había muchos sacrificios de animales, porque esa era la manera de mostrar la expiación, que al final sería para nosotros el sacrificio de Cristo. Por eso tenía que morir. Realmente el Dios Padre estaba enseñándonos a través de la Escritura cómo es que iba a hacer la expiación de nosotros. Y para eso estaba incluido los ritos de sangre. Bien, Javier, Éxodo 29:1. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Ok. Dice, en la Biblia, las traducciones más hebreas, dice, esto es lo que harás, es como una orden. Esto es lo que harás cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, esto vas a hacer porque lo vamos a hacer de esta manera. Y al decir de esta manera, nombra un becerro y 2 carneros sin defecto. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que ver a qué se refiere. Dice, el novillo. En la enseñanza de los hebreos, o del pueblo hebreo, hablan que la razón por la que el Señor nombra a un becerro, que es un novillo, y 2 carneros, era porque tenía que alguien que expiarse el pecado de alguien. Y entonces los sabios concluyen de que el becerro, el novillo, servía para expiar el pecado de Aarón. ¿Cuál es el pecado de Aarón? El pecado de Aarón fue que se puso de acuerdo con el pueblo de Israel para convertir un becerro en oro. Él accedió. Bueno, para que se den cuenta. Por esa razón, ese era el pecado que Aarón tenía en ese momento que expiar. Por eso. Y para sus 2 hijos, Eleazar e Itamar, tenían que expiar dos pecados. Dice, era purgar a Aarón toda la culpa por haber participado en el incidente del oro y por su involucramiento en aquella tragedia nacional que su familia habrían sido aniquilados. Y si Dios no se hubiera apiadado de ellos, al final también hubiera matado a Eleazar e Itamar. Pero al final se llevaron a 2. Y la otra razón de los 2 fue el pecado, los 2 hermanos de Abidú
y de Nadab, Eleazar y Tamar, eran representados por los otros dos carneros. Los dos carneros redimían el pecado de los hermanos que presentaron fuego extraño. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en Levítico 10:2. Así que había fundamento para tener ese becerro y esos dos carneros. Dios no hace las cosas sin. ¿Cómo sabemos que los hijos de Aarón necesitaban expiación? Esto quedó demostrado en ese versículo que leímos en Levítico 10:2, cuando ellos presentaron fuego extraño. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto es verdad? Había una foto que tenías ahí, la que puso Hani. Una de las cosas fundamentales que se hacía para una ordenación era que el sacerdote, el sumo sacerdote y los sacerdotes ponían las manos sobre la ofrenda. Eso que está haciendo ahí de ordenación era lo que Moisés estaba haciendo, expiando. Cuando él le está poniendo las manos a él, pero así mismo se la ponían al novillo. O sea, Aarón, más adelante vamos a ver que le tenía que poner las manos, o sea, su pecado, pasárselo al novillo para que fuera sacrificado. Y de la misma manera, los dos hijos pondrían sus manos sobre los dos carneros. Esa es la comprobación para saber que lo que estamos hablando acá, lo que están hablando los antiguos, era el becerro y... El versículo 10 lo dice. Sí, claro. Éxodo 29:2. Dice, luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Okay. Era un banquete, hermanos. El pan ácimo eran panes especiales, preparados sin levadura, con harina de primera categoría y con aceites de oliva. O sea, comidas, se puede decir, de primera. Y todo eso realmente era para quemarlo. O sea, cuando yo estaba leyendo esto decía, pero esto está medio raro. ¿Cómo? Pero si Dios no está... El olor fragante era el que Dios comía. El olor que producía esos panes quemándose, esas carnes quemándose, esas vísceras quemándose, todo eso era el olor que subía. Pero no era el olor en sí, era el olor de la obediencia, el que Dios sentía. Recuerden que estamos hablando de que estas personas criaban esos animales. No son como nosotros que ahora vamos y compramos al padre un poco de carne y lo llevamos al barbecue. No, estas personas criaban estos animales. Porque el propósito de estos animales no era otro que sacrificarlo al Señor. Esa es otra de las razones por las cuales todavía en partes del mundo respetan las vacas, no las cocinan. Creen que son dioses. Pero realmente ellos no están entendiendo que ya esos sacrificios acabaron, que no son dioses. Entonces en el versículo 2 dice que había que preparar panes. Habían tres clases de panes que se ponían para esta fecha. Uno de ellos, todos eran horneados y sin levadura. Está descrito en Levítico 2 y Levítico 6:14. En Levítico 2:4 habla exactamente cómo se hacían esos panes. Y en Levítico 6:14 habla de que esas ofrendas eran para los hijos de Aarón. ¿Para qué? Para mostrar que esos panes ácimos hechos simbolizaban que los sacerdotes pues no poseían riqueza, porque la riqueza de ellos era servirle a Dios. Ese era el significado de esas ofrendas, que estaban felices de hacer esas ofrendas. Su sustento dependería de la animosidad de la nación.
O sea, cada ofrenda que traía la nación demostraba cuánto ellos agradecían a Dios por tener sacerdotes. Por eso que miren, si la gente era tan generosa en los sacrificios y llevaban tantas cosas, se desprendían. Porque ya vimos que para hacer el tabernáculo llevaron materiales y oros y plata y todas las riquezas que tenían. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos amaban a Dios. Para ellos Dios sí era realmente importante. Y por lo tanto ellos se desprendían de lo que sea, porque sabían que ese Dios todopoderoso les iba a dar eso y más. Por eso que ese pueblo es y siempre ha sido un pueblo rico. Los judíos están metidos en todo lo que es finanzas. Son los que más tienen. El Estado de Israel es un Estado pequeñito, ¿no? Y tiene... ¿Por qué creen que no se meten allá en Medio Oriente? ¿Por qué no se meten con ellos? Porque son débiles. Son una nación muy fuerte. Y tienen bomba atómica, por si acaso. País chiquitito. Pero es el pueblo de Dios. Tienen el respaldo de Dios. Por eso nadie. La guerra de Gog y Magog, cuando venga, va a ser todo contra él y no van a poder. Porque es el pueblo de Dios. Pues ellos aman a Dios. Y la idea de nosotros es que amemos a Dios como ellos lo aman. Por eso necesitamos leer la Biblia y necesitamos entenderla. Necesitamos amar a Dios como ellos lo aman. Cuando nosotros amemos a Dios de la misma manera o más, ¿saben qué? Nuestras vidas van a ser bendecidas y no vamos a necesitar envidiarle nada a nadie. Porque a veces algunos de nosotros, y digo yo, bueno, me voy a tirar al agua. A veces en mis crisis he dicho, ¿cómo ese ministerio tiene más que yo? ¿Y yo qué hago tanto? Y Dios me reprende, me dice, ¿por qué estás mirando? Ocúpate de ti. Ocúpate de tus cosas. No busques lo que no se te ha perdido. Porque hay lineamientos que Dios tiene determinados. Así como los financieros tienen indicativos para medir la prosperidad, así mismo es Dios, tiene indicativos para saber cuándo le va a dar a quién y en qué momento. Hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Y este pueblo sabía eso. Yo escucho a Javier hablando acerca del diezmo. ¿Y por qué le dije a él que hable sobre el diezmo? Porque él tiene testimonio. Él sabe. Él no se para acá a hablar de que sí, que den el diezmo, que por el... Cuando él se para, ¿cuántos lo han sentido seguro de lo que él está hablando? Amén. Porque tiene testimonio. Porque qué triste sería que yo ponga una persona acá a predicar acerca del tiempo que no diezma. ¿Qué puede hablar de eso? Eso se llama, en el argot religioso, predicar en calzoncillos. Claro. ¿Cómo vas a predicar algo que no haces? Entonces hay muchos por ahí que dicen, sí, hay que diezmar, pero no diezman. Y todo esto se trataba de eso. Por eso cuando esto fue por ahí, me habló el Señor cuando me dijo, es que hay muchos de mis hijos de que quieren saber esto, pero que cuando se ven comprometidos a cumplirlo, ahí se rajan. Ahí se rajan porque no dan. No dan con esto. Porque esto es un asunto al principio es obediencia y después es deleite. ¿Saben por qué? Porque primero empiezas obedeciendo. 5, 10, 15. Por eso dice el Señor, pruébame en esto. ¿Empezaste probándolo o no? Yo fui de una. Claro que sí. ¿Quieres que te cuente cómo? ¿Ah? Con las llantas del carro. A ti te probaba en seco,
¿Por qué? Porque tú decías, no, esto. Porque cuando uno siembra así, dice, bueno, entendí el principio. Banquero, trabajaste en banco, diciendo, ah, no, si yo doy, ¡pa! Le voy a recibir. Tu mente entrenada. Yo decía, sí, señor, aquí va a probarlo. Y así empezó a probarte. A cada uno de nosotros lo prueba de diferentes formas. ¿Tú crees que Dios está atrás de tu plata? ¿Tú crees que le hace falta tu plata? Tiene bastante. Por favor. Sí, pero es un religioso, mi hermana. Todo el mundo le dice, no, Dios es el dueño de la plata y está más quebrado que un muerto de neta. Anda más quebrado, anda pidiendo plata prestada a todas partes. Y dice, no, es que yo soy cristiano, yo le creo a Dios. Sí, créele de verdad. Para que veas cómo te va a ir. Pero no vamos a hablar del diezmo. Cuando tocamos este punto, ¿sabes de qué estamos hablando? Estamos hablando de cuánto agradecimiento hay en tu corazón por lo que Dios hace contigo. Porque el diezmo no se trata de plata. Esta gente no daba plata. Esta gente daba chivos, vacas, ovejas, panes. ¿A cuántas mujeres les gusta preparar cosas en acción de gracias? A ver, comidas. A ver, levanta su mano. ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque esa es herencia de mujeres hebreas, preparando el pan. ¿Qué pasó? ¿A ti no te gusta? Ah, bueno, pero que tú haces otras cosas. Pero ¿cómo van a ser iguales a todas? Imagínate, no todas son iguales. Había mujeres que labraban la tierra. Había mujeres que labraban. Había mujeres que pastoreaban. Había pastoras. Débora era pastora. Priscila también. Priscila también. Así que no se me alborote. Pero ¿saben qué? Dios da al que le pide. Al que se compromete. Por eso que esta gente... ¿por qué le explico esto? ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque este es el corazón de la enseñanza. Cuando dice Pablo que, tienes ministerio, buen deseo tienes. Estás anhelando algo bueno, pero cuidado que no te vayas a bajar en la mitad. Porque así como pides, se sufre en el ministerio. Y mucho. El ministerio no está hecho por cualquiera. Pero no por el sufrimiento. ¿Saben por qué no está hecho para cualquiera? Porque no todos están llamados por Dios. No todos están en la posición de guardar una santidad absoluta. Por eso que les hablé al principio. La lucha más grande que tenemos los hombres de Dios o mujeres de Dios es luchar con la santidad. Si por ahí es que el diablo ataca más duro. Lo que pasa es que no se dice. Pues esos son los pecados ocultos. Las máscaras de las que hablamos. Esas son las máscaras de las que se habla. No se cuentan las caídas, pero en todos los ministerios hay situaciones. Guardarse es complicado. Y antes eran los hombres, ahora son las mujeres. Parece que el diablo se hubiera vestido de mujer. De Prada. Parece. No, está vestido. Pero ahora, ¿saben qué? Ahora como han salido pastoras, ahora como hay mujeres de Dios, también tienen mucha tentación. Porque ¿saben cuál es la tentación que les dan a las mujeres? Líderes comprometidos. Entonces ellas se enamoran de los líderes comprometidos. Impresionante. Al revés. Pero bueno, no es el tema. Estoy en el 2, ¿no? 29, 3 y 4. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. All right. Vamos a leer literalmente. Que todo se pusiera, toda la ofrenda se pusiera en una cesta, se llevaran las vaquitas y las llevaran a la puerta del tabernáculo. Ahí era, en la entrada. ¿Por qué? Todavía no iba a empezar la ceremonia, estaban preparando la ceremonia. Pero
El detalle está en la última frase que dice, y lávalos con agua. Como esta es una versión, no es la traducción viviente, no especifica pero en las versiones cercanas al original. 29, Dice, lo sumergirás. lo sumergirá, ¿no? Traje mi link para 29. ¿Ves? Dice, pon todo esto en una canasta y preséntalas en la canasta junto con el toro y los 2 carneros. Conduce a Aarón y a sus hijos hasta la entrada de la carpa de reunión y lávalos con agua. Dice el vino. La Kadosh dice que lo sumerja. ¿Qué dice la tuya? Dice que y cuando Aarón y sus hijos llegan a la puerta del tabernáculo, los harás lavarse con agua. Ah, ok. ¿Pero cuál es esa versión? Hebreo español. Ah, ok. Ah, Salió muy profundo, pero bueno. Sí. Entonces, ¿por qué me enfoco en esta parte? Por la parte que dice del Tevilá. ¿Ok? Lo sumergirá. Dice, Moisés debía traer a los Kohanim, a los sacerdotes, y toda la ofrenda para sumergirlos en un estanque. Cuando estuvimos en Israel, y Pablo también estuvo en Israel, ¿cuántos han ido a Israel? Okay. En Israel, cuando tú te paseas por el templo, por la parte de abajo, hay unas pozas que se llaman los mikveh. Los mikveh son las piscinas. En esas piscinas había que sumergir todo la ofrenda y los animales, y así como los panes, ¿no? ¿Para qué? No, los panes no, a la canasta, no. Lo mismo. ¿Por qué? Porque había que purificarlo. Por eso que vemos otra razón más para nosotros entender que antes de cualquier actividad, cualquier fiesta, el hebreo iba a hacer esterilidad. ¿Por qué? Porque hay que ir limpio. Y eso lo entendí muy fácil, porque hay que lavarse las manos. Además, en el Salmo 26, ¿qué dice? Lavaré en inocencia mis manos y así andaré en torno a tu altar. Cuando hacemos Shabbat, ¿por qué no lavamos las manos cuando hacemos Shabbat? Porque hay que limpiar la conciencia. Cuando te estás lavando las manos, ¿qué estás pensando? que voy a comer. Ajá. Y si vas a comer limpio, ¿no? Sí. Porque no comes con las manos sucias. No. Porque ¿para qué le dices a tu hijo vaya a lavarse las manos? ¿Ah? Entonces, si tú te lavas las manos, también estás lavando tu conciencia. Porque en este caso, tienes que presentarte aceptado ante Dios. Por lo tanto, hay necesidad. 29.5. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después, cíñele la faja decorativa del efod. Es tremendo porque yo no me imagino a Moisés vistiéndolos. Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. O sea que Moisés los estaba vistiendo. En mi ordenación a mí no me vistieron. Esas son las cosas. Los detalles de una ceremonia que no se olvidan. Esta investidura representaba la responsabilidad que Moisés estaba poniendo sobre el sacerdote en cada cosa que le hacía. O sea, yo me imagino a Moisés orando por cada cosa que le ponía. Por la túnica, el manto, el efod y el pectoral, la faja, todo. Y dice, Efesios 4:22, ¿qué dice, hermano? En cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrupto por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. ¿Qué estaba pasando ahí? Eso mismo. La intención expresada en Moisés era que ese hombre dejara su vida antes del sacerdocio para convertirse en un sacerdote, con una nueva manera de vivir. El viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Nos estamos dando cuenta que había un cambio, una transformación? O sea, la investidura
el ungimiento no era simplemente llegar y ponerle la mano y orar y ya, se acabó. No, era toda una ceremonia. Duraba 7 días. (29:6). Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. ¿Qué le ponía? ¿Cuál era ese medallón? Era la diadema. La diadema que decía la corona de santidad. ¿Que decía qué? ¿Qué decía la corona? Yahweh. Santo para Hashem. Santo para Dios. Es poderoso. Eso está, lo vimos la semana pasada en el 28:36, en Éxodo 28:36. Eso llamaba la atención porque eso le estaba poniendo el peso. Entonces, gracias por preguntar, pero nadie se le ha ocurrido por qué razón se le ponía a él una placa de oro que parecía un rey, pero no era una corona. Era una placa consagrada. Entonces, la gente dice, pero era de oro y estaba sobre su cabeza. ¿Y los reyes qué onda? Lo que pasa es que los reyes eran nombrados para el pueblo y ellos tenían que estipular sus reglas para el pueblo. O sea, un gobierno diferente. Tenían, en el caso de los reyes de Israel, estaban basados en los principios de vida del pueblo de Israel, pero ellos eran realeza de Dios, consagrados por Dios. ¿Para qué? Para cumplir funciones espirituales. Eso es la diferencia entre un sacerdote y rey. Pero Yeshua era rey y sacerdote. Por eso es que nosotros, ya lo vamos a ver más adelante, estamos investidos de la misma. Investidos de ese sacerdocio y de esa realeza. En Yeshua tenemos esas dos cosas. Porque por el linaje de David es que viene Yeshua. ¿O no? ¿No? ¿Saben? Ya lo vamos a ver en breve. ¿Por qué viene y por dónde viene? Todo tiene razón en la Biblia. No hay nada que se haga que no tenga una explicación. Por eso es que apasiona este libro. Porque todo tiene una respuesta de todo lo que dice, todo tiene una respuesta. No hay nada sin respuesta. Entonces, los reyes tenían el grado político y militar. Los sacerdotes no. Los sacerdotes eran y estaban para hacer cumplir la Torá. Era la vida espiritual de la gente. 7. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Ya lo vistieron, ya está vestido, ya está preparado y ahora había que ungirlo. Ojo que el sacrificio no es antes. El sacrificio viene después. Primero había que ungirlo. Pero ¿cuándo se lo ungía? Cuando estaban las investiduras puestas, la ropa puesta. O sea, ya estaba vestido, había que ungirlo ahora. El aceite es representación del Rúa, representación del espíritu de santidad. ¿Ok? Eso era lo que se le estaba poniendo. Por eso la gente dice, pero ¿qué? ¿Una ceremonia? ¿Qué están haciendo? El aceite es símbolo de eso. Ya lo explicamos de dónde viene el aceite puro. ¿De dónde viene el aceite puro? ¿De machacar cuánto? ¿De machacar qué? Las olivas. ¿Pero de qué manera? ¿Se acuerdan que lo explicamos? Prensarlas una por una. Ese es el aceite puro. ¿Usted cree que eso llevaba trabajo o no? Y mucha dedicación. Habían personas específicas, ungidas por Dios para hacer eso. Por eso que todo lo que estamos estudiando tiene propósito cuando tú te pones a pensar, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? Te vas a sorprender cuando Dios te diga que hagas algo. A mí se me han acercado personas y dicen, pastor, a mí no me ocurre otra cosa que póngame a limpiar los baños. Y cualquiera puede decir, ¡ay, qué espiritual, qué ridículo! ¿No? Así empecé yo también. Lo primero que me dijo el Señor es que yo era tan orgulloso. Yo eran tan pocas pulgas tenía yo que para mí ir a lavar los baños y asqueoso encima, porque mi mamá me hizo asqueoso. Yo nunca limpié un baño en mi vida, ni siquiera como oficial.
Pero lo primero que me mandó a hacer el Señor es a limpiar los baños. Y limpiar baños sucios, no baños limpios. Porque hay algunos baños que son limpios. Pero ¿sabe qué? Dios tiene propósito con todo. Cumplí rápidamente y me sacó rápidamente también, porque entendí la lección rápido. Así funciona el Señor. Cuando entiende la lección rápido, pasan a otro nivel. Esa se llama la escuela de santidad. Pero a algunos no les gusta, a algunos les gusta esquipearse. A algunos les gusta pasar las lecciones, o pagar, o pasar eso. Bien, el Rúa. Y dice que había que ponerle el Rúa, y Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos han escuchado este versículo antes? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Y cuántos creen que está hablando de Jesús? ¿Por qué? Díganle, ayúdenme pues. Si yo también pensaba, cuando estaba leyendo esto, yo pensaba que, pero si este versículo, y todavía me puse a discutir con la Biblia, pero si este versículo, ahí está hablando de Yeshua, de Cristo. Sí, pero nos estamos olvidando que en la parte teológica profunda, Yeshua está a la diestra del Padre. Y Él envió el Rúa. ¿Para qué? Para que tenga el Rúa de Yeshua. O sea, cuando literalmente Yeshua estaba diciendo esto, ¿saben qué estaba diciendo? Que es el Espíritu Santo el que vive con nosotros, que sin Él no podemos hacer nada. Porque es el mismo Rúa de Dios en Yeshua el que está con nosotros hoy por hoy. ¿Cuántos tienen el Rúa de Yeshua actualmente? Amén. Entonces, sin Él no podemos hacer nada. Primera confusión, hay mucha gente que está esperando que Yeshua venga para que lo saque, para que lo enseñe. Y qué tremendo, porque después de estudiar esto, cuando yo menciono 1 Juan 2:27, lo confirma. Porque 1 Juan 2:27 dice que el espíritu de la unción que nos ha dado es el que nos enseña. Ese es nuestro maestro. Y yo esperando al maestro. La gente esperando al maestro. El maestro está al lado del Padre. Está gobernando. Pero el maestro nuestro es el Rúa. Es el que convive con nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que no seamos atrevidos de querer hacer las cosas sin la presencia de Él. Muchos de nosotros estamos, ¡ay, Señor, déjame hacer algo, déjame ir a pagar! Estamos funcionando en nuestras emociones, en lo que nosotros queremos. No estamos funcionando en lo que Él nos dice. Hermanos, si nosotros quisiéramos llevar esto literalmente a la práctica, tendríamos que pasar horas y días orando para que el Señor confirme las cosas. ¿Confirma o no confirma las cosas? ¿Cuántos tiempos has tenido que esperar, Hani? A veces, para saber que Dios te confirma las cosas. Porque contigo tuvo que estar presente el Señor. Enseñarle a esta joven a que el Señor, porque ella decía, no, ya me habló el Señor. Así te habló. Ah, qué bueno. Ok, sigue la pelea por delante. Y se metió en unos líos. Y entonces, ¿dónde está el Señor que te habló? Entonces, la siguiente, ¿estás segura que te habla? Pastor, voy a orar. Y al final, aprendió a moverse con la dirección de Dios. Hay que aprender. Esto es algo importantísimo para la vida de cada uno de nosotros. El Rúa, Romanos 8:9, por favor. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Ajá. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que el Señor dice que si no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Y ojo que hay espíritu de espíritu. Pero en el Señor encontramos solamente un espíritu. El espíritu de santidad. Juan 4:24. Yahweh es Ruach, y los adoradores tienen que adorarlo en el Ruach y verdaderamente. Cuando se suben a cantar, cuando se suben a tocar, hay que subirse en el Ruach, con el Ruach. Si no, va a ser tu capacidad musical, tu capacidad interpretativa. Por eso que es importante caminar de la mano del Señor. Javi, 29:8. 29. A continuación trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Síguele las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócale los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. ¿Qué significa esto? Que primero vistió al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, pero después vistió a los Kohanim, a los sacerdotes, a los hijos. Igual los fajó, le puso la túnica, le puso la faja, pero le puso un gorro, no le puso un turbante, le puso unos gorros especiales que tenían los sacerdotes. Y también lo que está diciendo aquí es que al ceñirle las fajas, yo me imagino a Moisés ciñéndole las fajas y poniéndole los gorros y dejándole saber a ellos que el sacerdocio iba a permanecer para siempre en ellos. Es un deber eterno cuando el Señor te llama a ser sacerdote. Y ojo, que en este momento, en este tiempo, todos nosotros, hombres y mujeres, hemos sido llamados a ser sacerdotes en Cristo Jesús, por el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, todos tenemos estas mismas responsabilidades. Nuestro sacerdocio, nuestro llamado sacerdotal, no es para el tiempo que está sirviendo. Nuestro sacerdocio es de vida. Por eso es que hay que tener interno, entender que... Yo me recuerdo mucho que antiguamente, escuché, ¿no? Cuando era una gran bendición para las familias hispanas, cuando había un sacerdote en la familia. ¿Ah? De ahí viene eso. Ellos entendían que el sacerdocio en una familia era de mucha estima y era para siempre. La familia se veía engalardonada por eso, pero se olvidaron de entender que ese sacerdocio ha sido dado también para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Éxodo 29:10. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Ok, estaba diciéndole que los traigan ahora. Recién pasaban los animales y las ofrendas para poder darle gracias a Dios por la investidura de esos sacerdotes. Amén. Lo defino así, lo reduzco para ver todo lo que ha pasado. Así que estamos en el 10 y son 40 y pico versículos. Pero para que se den cuenta que todo esto llevaba un proceso y que en cada proceso había algo importante que Dios tenía que hacer con cada uno de ellos. Así como nosotros estábamos aprendiendo, ellos estaban aprendiendo. Esto no lo sabían, esto lo estaban haciendo por primera vez. Yo me imagino la emoción. Cuando yo fui ordenado, también tuve una emoción impresionante. Uno realmente, cuando Dios te llama al ministerio y te da la investidura, realmente tú te sientes chiquito. Y sientes el abrazo de Dios, el respaldo de Dios. Cuando te ponen la mano y ordenan y oran sobre ti. No es por la persona que te está orando, es lo que Dios está haciendo a través de esa persona. 29:11 al 13. Luego mata el becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones
junto con toda la grasa que lo rodea, y quema todo sobre el altar. Okay. Ya hemos visto que Aarón puso las manos sobre el animal. Estamos hablando de Aarón ahorita. Aarón pone las manos sobre el animal, inmediatamente después que ya pasó su pecado, ya quedó limpio. ¿Qué cosa pasaba? Cortarlo y todo eso al altar. ¿De cuál altar? ¿A cuál altar? ¿A cuál altar? El que estaba afuera, porque el de adentro era muy chiquito. ¿Se acuerdan que era pequeñito? El de afuera. El altar de cobre. Ahí se tiraba todo eso, a quemarse. 14. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Ok. Este asunto que está acá es controversial, por eso que lo ponen, porque se hace eso por única vez. Porque la ordenanza era que también eso fuera quemado en el altar de afuera. Pero por esta vez se dice que lo agarres todo y lo lleves, ¿a dónde? Fuera del campamento. Y lo quemaras. Este es el único sacrificio, dice que se hace fuera de la regla, de la regla de Yom Kippur, de los sacrificios de Yom Kippur, fuera, aparte de eso. Éxodo 15-18. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, un regalo especial presentado al Señor. Habían 2 carneros. Ellos estaban haciendo esto como el primer carnero. Era aroma. Estaban preparando la orden divina, el cumplimiento de la orden divina de sacrificar y quemar ese carnero. Ahora, el 19 al 21 viene a hablar del otro carnero, del segundo. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Igualmente, había que poner el mismo ritual, Aarón y los hijos poniendo las manos sobre el carnero y ya lo sacrificaron el primero. Ahora vamos a ver el segundo. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Okay. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el objeto del primero? Preparar el aroma para que el Señor supiera que estaba pasando ahí. Y el segundo, ya para consagrarlo. Pero hay un detalle. A ver si se dieron cuenta. Sangre. En la vestidura. No, en el lóbulo. En el lóbulo. El derecho. En el pie. En los 2 pulgares. En el pie. En este. Y en el pulgar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, a través de los oídos, oímos. Y entendemos gracias a las manos. Y actuamos por medio de los pies. Los 3 son consagrados para demostrar que el Cohen dedica todas sus facultades al servicio de Dios. Aquí hay una buena analogía. Y la analogía es que la sangre usada representa a Yeshua. Y el aceite de la unción para toda la vestidura representa el Espíritu Santo. Por eso, consagrados. Pero bien tremendo, porque todas las facultades de oír, de hacer y de ir estaban siendo colmadas con la sangre. Esa sangre, o sea, en otras palabras, esa sangre, dijimos que es la sangre, sin sangre no hay
remisión de pecados. Con esa sangre estábamos redimiendo oídos, las manos y los pies. ¿Y por qué los pies, pastor? Porque con los pies caminas, con los pies obedeces, con los pies vas a donde debes ir. Es tremendo. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de los novillos restauran su pureza externa, entonces, ¿cuánto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente? ¿Se da cuenta? Aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, aquí lo estamos cruzando con el Nuevo Testamento y vemos con claridad cómo el Señor se encarga de aclararnos todo. En 29-22. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Ahora habla del muslo. O sea, para pacto, ¿no? Pacto. El muslo, lo que pasa es que, si bien en todo el capítulo esta palabra se traduce como investidura, aquí un sabio está diciendo que cambia la palabra por un sinónimo de ofrenda de paz, ya que ambas palabras simbolizan lo mismo, la investidura y la ofrenda de paz, pero ceremonialmente viene siendo lo mismo, entrega. Entonces, lo del muslo afirma la parte de que en uno de los sacrificios, el muslo era entregado al sumo sacerdote, pues después era entregado al sumo sacerdote y a los sacerdotes, el muslo y el pecho, como ofrenda de paz, para decirle a los sacerdotes de parte de Dios, pues ustedes están consagrando su vida, así que van a participar de los sacrificios. De eso comían. Más adelante vamos a ver que esas ofrendas eran sagradas. Nadie podía comer de eso. Solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes. Nadie más. Ni siquiera los levitas. Eso solamente era comida de los sacerdotes. Por decreto de Dios. Y lo del muslo de hecho fue quemado en el altar. Es inusual, ya que en circunstancias normales, esa parte de la ofrenda de paz le era entregada al Cohen Gadol. ¿Ok? Éxodo 29, 23 y 24. Luego de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Ahí lo que tenemos que hablar es la ofrenda de mecimiento. ¿Usted no ha escuchado ofrendas mecidas? ¿Cuáles son las ofrendas mecidas? Las ofrendas que usted mueve para Él. En las direcciones. Se las ofrenda a Él. Eso le llaman ofrendas mecidas. En este caso, era una ofrenda ígnea. Una ofrenda de harina. 29, 25, 28. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, un regalo especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con Él, pues esa será tu porción. ¿Se da cuenta? Sí. Está cumpliendo lo que les digo. Él agarraba y eso, lo ofrecía al Señor y se quedaba con Él. Sí. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo, que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. ¿Se dan cuenta? Ya el Señor estaba dándole privilegios a sus sacerdotes. Los estaba apartando. 29.
Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que lo sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que esas mismas ropas iban a pasar a sus descendientes. O sea, eran como vestiduras especiales, y estaban ungidas. No iban a hacer esto cada vez que tenían, sino ya lo estaban ungiendo. Entonces sí se podían casar ellos, ¿no? ¿Ah? Sí se podían casar. Claro, ellos tenían su familia. Si no, ellos pertenecían a la... Porque los sacerdotes no se casan. No, esos son los católicos. No sé, hasta ahora no sé de dónde sacaron eso. De los eunucos, creo que los sacaron. Pero los eunucos son bendecidos. Puesto que estas vestiduras se ungían y se consagraban. De la misma manera sucede con nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. Según la orden de Melquisedec, en Hebreos 6:20, ¿qué dice Javi? Yeshua, que nos imputa su justicia de tal manera que a través de su sacrificio pasamos a formar parte de esa nación especial de sacerdotes y gente santa. O sea, eso significa, este versículo que acabamos de leer hace un rato, significa que así mismo, por Yeshua, toda la investidura del sacerdote ha pasado para nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Ah, nada más. Eso no se lo creyeron. Pero si usted es el Señor, por la orden de Melquisedec, Hebreos 6:20. Yeshua nos imputa su justicia de tal manera que a través de su sacrificio pasamos a formar parte de esa nación especial de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿No lo entendieron? Bueno, vamos a repetirlo, repítanlo. ¿Otra vez? Repítanlo. Que no lo entendieron. Yeshua, que nos imputa su justicia de tal manera que a través de su sacrificio pasamos a formar parte de esa nación especial de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir? Que a través de ese sacerdocio de Melquisedec, por la justicia de Cristo, pasamos nosotros también a ser sacerdotes. Entonces, ¿qué vestiduras tienes? La sacerdotal. ¿Y cómo deberías caminar? ¿Cómo caminas? ¿No? ¿Cómo deberías caminar? ¿Cómo caminaban esos sacerdotes? Santidad. Ah, pero entonces estamos empujando a la gente que camine en santidad. Pero, ¿quién va a caminar en santidad si ni siquiera se da cuenta que es un sacerdote? ¿Qué le estás pidiendo santidad? ¿Me expliqué? Amén. Entonces aquí tenemos un grave problema. Porque la iglesia no es consciente que son sacerdotes y queremos que caminen en santidad. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sería el asunto? Por eso que les leí 2 veces, 3 veces este versículo. Para que usted se crea lo que Jesús le ha dado. Si usted se siente un sacerdote, entonces va a ser un poco más sencillo el asunto. No estamos hablando todavía de la carne. Estamos hablando de que usted ya pasó a tener conciencia de que es un sacerdote. ¿Y cómo deben andar los sacerdotes? Yo les pregunto a usted que está aquí. Si usted ve a un siervo del Señor, un pastor, un líder, pecando y fallándole a Dios, ¿qué piensa usted? ¿Que está bien o está mal? Bien mal. Está mal. Ah. Malísimamente. Y entonces, ¿qué cree usted que piensa la gente de usted cuando usted lo ve haciendo lo que usted está haciendo? Igualito. Por eso que la gente está fuera de la iglesia. Porque si ustedes son sacerdotes, como dice la Escritura, y usted está caminando por ahí como si fuera un mundano, entonces la gente, ¿qué cosa dice de usted? ¿Qué silencio? Yo creo que se escuchó. Gracias, Señor. Entonces, van a pasar 2 cosas. O algunos se dan cuenta, algunos nos damos cuenta que somos sacerdotes, o algunos renunciamos al sacerdocio. Pero recuerda que renunciar al sacerdocio es renunciar a Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Mejor creo que nos convencemos del sacerdocio que tenemos y comenzamos a vivir. Sí se puede, hermano. Santidad no es perfección. Santidad no es perfección. Santidad es madurar. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esa cosa que no me aprovecha?
¿Por qué alguien tendría que dejar de hacer algo? Porque es un sacerdote. Por eso estas enseñanzas son importantes entenderlas. Porque ahí entendemos la naturaleza de nuestro Dios. Cuando usted estudia la Escritura y la estudia desde esta perspectiva, usted dice, wow, no, de verdad que esto es heavy. Entonces te toca elegir en qué quieres vivir, en qué mundo quieres vivir. Y esto lo podemos ver muy claramente en un ejemplo. En Génesis 38, 24, ¿qué pasó, Javi? Y a Judá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte. Mandó que fuera quemado. ¿Se acuerdan de ese caso? O ya lo vamos a ver pronto. En Judá, en la parashá lo vamos a ver. Judá tenía 2 hijos que murieron por estar haciendo pecados sexuales. Uno no quería casarse, el otro no quería, perdón, uno echaba el semen a la tierra y el otro, cuando se murió, no quiso estar con la esposa del hermano, asumiendo las leyes de esa época, y también murió. Por lo tanto, la esposa, Tamar, quedó libre. Y Judá la dejó ir. Ella se regresó a su casa paterna. Pero resulta que ella era una mujer de Dios y quería realmente tener descendencia. Y no hallaba cómo hacerlo. Por lo tanto, ideó un plan. Y se vistió de prostituta, o bueno, de mujer, así, de prostituta, y se lo ligó a Judá, que era viudo. Y Judá le entrega unas cosas en prenda y ella se desaparece. Pero de ese encuentro, ella queda embarazada. Y entonces Tamar, después, al estar embarazada, se encuentra por ahí con alguna gente y dice, pero si esta mujer no tiene marido, ¿cómo es que está embarazada? Entonces van y le dicen a su jefe de la tribu, que era Judá, le dan cuenta de eso, y Judá, ¿qué cosa dice? Lo que acabamos de decir. Dictaminó muerte. ¿Por qué? Porque en Levíticos 21:9 dice, cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina, la echarán al fuego. La apedrearán. Entonces, ¿saben qué? Judá le dio la sentencia que le correspondía por ser hija de un sacerdote o hija del linaje de sacerdote y contaminarse. ¿Se dan cuenta? Pero el punto es de que ella está embarazada de él. Y eso fue lo que le salvó la vida y que pudo tener. Pero tuvo 2 hijos, tuvo gemelos. Y en esos gemelos nació la descendencia de nuestro Salvador, Yeshua, por Fares. Por eso, esto es importante entender la Escritura, porque hay muchos pastores que no saben esto. Porque esto está tan profundo, esta sabiduría está tan metida dentro de la palabra misma, que no la encuentran. Porque ¿saben cómo lo encuentra esto? Esto lo encuentra en el libro del justo, que ni siquiera está en la palabra, pero es un libro que sirve y la palabra de Dios lo menciona en varias oportunidades. Se llama el Yadar, el libro del justo. Y ahí está especificado claramente que Tamar era la hija de un sacerdote de Shem, descendencia de Noé. Por ahí ven. Hija de Yam, hijo de Shem. Y por Noé. Y por ahí entró el linaje